mil disculpas porque hubo una interrupción. Lamentablemente estoy en el hospital y me llaman urgente para ver temas y no puedo, hay autoridades a las que no se les puede decir no. Bueno, hablamos de la mala absorción, las diarreas secretoras. Sí. Estábamos más o menos en la diapositiva 20 aproximadamente. La diarrea inflamatoria, la enfermedad de Crohn, la shigella, las diarreas motoras por diabetes, esclerodermia, hipertiroidismo y la duración de las diarreas. Hay diarreas que le llamamos, pueden persistir semanas, pueden comprometer intestino delgado, intestino grueso. Las crónicas que afectan al intestino delgado son el Crohn, la enfermedad celíaca, y las que afectan en forma al intestino grueso, como crónica, es la colitis ulcerativa. Desde el punto de vista de semiología, tenemos que las diarreas que afectan al intestino delgado le llamamos colitis. Tienen un número reducido de deposiciones, son abundantes, a veces verde, amarillento por la bilis, olor agrio, consistencia pastosa, a veces tienen restos de alimentos sin digerir y pueden acompañarse de dolor tipo cólico, y este cólico calma luego de evacuar. A diferencia de las diarreas que comprometen al colon, donde llega menos volumen, o sea, esta diarrea de intestino delgado va a producir deshidratación más fácil. Si es secretora, va a producir más rápido deshidratación. Un ejemplo de diarrea secretora es la producida por el cólera. El vibrio cólera también produce una diarrea secretoria por alteración en el AMP cíclico del enterocito y mi paciente podía perder 3, 4 litros de agua al día. Y la deposición era tal que prácticamente en los libros dice agua como lavado de arroz. En lo que yo vi en los pacientes en esa epidemia que hubo de cólera, la deposición era clara, mejor dicho, era igualito al agua, nada más. O sea, mi paciente podía estar chocado, le poníamos 3, 4 litros de suero, se sentía mejor y de pronto hacía una evacuación y bajaba la presión, aumentaba el pulso, etc. Mirábamos la evacuación y había evacuado 1 litro, 1,5 litros, que lo llevaba a hipotensión. O sea, miren ese ejemplo ya exagerado de una diarrea de intestino delgado, ¿no? Los pacientes, cuando tuvimos esa epidemia, en este hospital abrimos un ambiente con unas 30 a 40 camas solo para recibir a estos pacientes con diarrea. Y tenía un solo baño. Con una doctora gremialista, escribimos una carta al director diciéndole que era una muy mala decisión atender en ese lugar a los pacientes con diarrea con un solo baño. En la práctica, antes que acabemos la guardia en la noche, nos dimos cuenta que el baño nadie lo usó. Porque todos los pacientes evacuaban tan rápido y tanta cantidad que nadie llegaba al baño. Entonces, las enfermeras optaron por echarlos y echarlos sobre la chata. Entonces evacuaban ahí nomás. Solo para graficarles lo grave que puede ser un colon. En cuanto al colon, las heces son líquidas o semilíquidas, no se observan alimentos, la eliminación frecuente es en pequeña cantidad. Si hay dolor, ese dolor se alivia después de la evacuación y la típica afectación seria también puede ocasionar pujos o tener.
uno de los cuadros serios aquí es la disentería, que hablábamos, que es cuando la vemos como síndrome disentérico, estamos frente a pacientes que presentan diarrea con moco, sangre, pus, pujo, tenesmo y fiebre. Y eso es un síndrome disentérico. Y cada vez que hay un síndrome disentérico y encontramos estas características de sangre, moco, pus y todo, en la pus buscamos leucocitos en heces. Y si encontramos leucocitos en heces, tenemos que pensar fundamentalmente en que es una disentería basilar. Y si es negativo, digamos, no hay sangre en heces, debemos pensar en amibiana. ¿Correcto? Entonces, una disentería basilar tiene las mismas características, pero hay en esa pus, en ese moco, encontramos amebas. En la basilar encontramos bacterias. Hacemos coprocultivo y si hacemos coprocultivo en una basilar, vamos a encontrar fundamentalmente Shigella hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, disentería basilar significa fundamentalmente Shigella, y si encuentro leucocitos negativos, significa fundamentalmente entamoeba histolítica, un compromiso por protozoarios que daña y produce algo parecido. El pujo y tenesmo es uno de los temas que debe estar bien claro desde el punto de vista semántico, prácticamente lo mismo. Desde el punto de vista semiológico, defino pujo a alcohólico que desciende de la fosa ilíaca izquierda hacia la región anal con esfuerzo estéril para la defecación. En cambio, el tenesmo es algo parecido, pero equivale al tenesmo vesical, al tenesmo cuando hay una polaquiuria y tenesmo vesical, en donde la persona tiene una sensación de cuerpo extraño intrampollar con esfuerzo estéril para la defecación. Entonces va corriendo al baño y hace una gotita. Cada vez que hablemos de diarrea, nos interesa saber la duración. Y en base a la duración, puede ser una diarrea aguda, puede ser una diarrea persistente o puede ser una diarrea crónica. Entonces, una diarrea aguda dura hasta 2 semanas. Normalmente una diarrea que puede ser infecciosa, bacteriana, viral, por protozoarios, por toxinas, etc., suele durar 3 a 5 días. Una semana ya es mucho, pero puede durar. Pero si llega
hasta 2 semanas, estamos hablando de una diarrea de tipo aguda. Y cuando la diarrea dura más de 4 semanas, hablamos de una diarrea crónica. ¿Está bien? Y entre 2 y 4 semanas de una diarrea persistente. Y el enfoque es diferente de acuerdo a esta duración, porque una diarrea crónica me va a hacer pensar en una cosa y una diarrea aguda en otras patologías. En cuanto a los antecedentes, me interesa saber, pues, si la persona tiene diabetes, si tiene un cáncer, si trabaja en una mina, si trabaja con metales pesados, con tóxicos, etcétera, que puedan producir un cuadro de esto. O la persona tiene contactos epidemiológicos, como sucedía con los pacientes con cólera, que todos habían comido en el mismo mercado, agachaditos, un ceviche y terminaban con su diarrea. O puede suceder cuando uno hace serum o algo por el estilo y lo mandan a una comunidad donde no hay agua ni desagüe y pasan una sequía de donde el agua está más o menos y de ahí toma la mayoría. El problema es que consuman un agua cocida, ¿no? Entonces, o si estamos con pacientes con COVID, van a presentar muchos de ellos cuadro de diarrea por el COVID. Entonces, los datos epidemiológicos son fundamentales dentro de la anamnesis y si hay síntomas asociados, si hay fiebre, si hay vómitos, si hay dolor abdominal, etc. En el examen físico, la ectoscopía es fundamental porque yo puedo solo a la ectoscopía ver que mi paciente luce súper deshidratado. O ver el estado de hidratación del paciente, las funciones vitales, si el paciente está chocado, está con taquicardia, si hay fiebre, el aumento de los ruidos hidroaéreos en el examen o el dolor abdominal al examen, si hay erupción en la piel, en algunas intoxicaciones alimentarias, etc. Y luego exámenes complementarios como la reacción inflamatoria en ese, copropultivo, colonoscopía, etcétera, para completar el estudio. Entonces, esto cuando se trata de un cuadro de diarrea. Frente a la diarrea está la constipación. Muchos usan la palabra estreñimiento, pero la palabra técnica es constipación. Y la constipación, la parte interesante es que es similar, todo lo contrario, a la diarrea aguda. En primer lugar, hay un enlentecimiento en el ritmo evacuatorio, hasta la ausencia de evacuación intestinal. Un paciente, y en esto también hay que tenerlo claro, no necesariamente, cuando hacen las historias me ponen de posiciones normal, y yo no sé qué significa normal para ustedes. Normalmente, para algunas personas consideran, pueden tener, otros me ponen en la historia, evacuación diaria. Y hay pacientes que diariamente tienen evacuación y están estreñidos. Entonces, necesito ver esa parte, tenerlo claro, porque el paciente puede evacuar una bolita un día, otra bolita otro día, otra bolita otro día y está totalmente estreñido. Es más, hay pacientes que evacúan cantidades normales en un día y ellos se consideran estreñidos porque tienen que hacer mucho esfuerzo para la defecación. Entonces, en la constipación hay, número 1, disminución de las evacuaciones, de la frecuencia.
2, disminución en la cantidad de agua en las heces. Son heces duras, secas. 3, hay aumento en el esfuerzo defecatorio. O sea, el estreñido no es que entra y sale del baño en un par de minutos, no. Se toma su tiempo, le cuesta trabajo. Y la otra cosa es que el peristaltismo está disminuido. Entonces, cantidad de agua, peristaltismo, frecuencia y la dificultad para evacuar. Hay heces a veces duras, pétreas, como piedritas y fragmentadas, a lo cual se le llama esciva. Siempre, y aquí nos interesa el ritmo evacuatorio previo y el ritmo evacuatorio actual. Cuando estos procesos se presentan por más allá de 3 meses, hablamos de la constipación. Si se presenta por una semanita, o no es para preocuparnos, un par de semanas, pero generalmente consideramos acá no semanas, sino meses. Más allá de 3 meses, consideramos que hay una constipación crónica, ¿no? Y agudo, lo que suceda de manera aguda, nada más en 1, 2, 3 días. El ritmo evacuatorio previo entonces nos interesa, el tiempo de evolución, las características de las heces. Si evacúa trozos de deposición como bolas, que le dicen deposiciones caprinas, los que han estado en el campo saben cómo es la evacuación caprina, bolitas. Otros, evacuación formada, pero con mucho esfuerzo. El calibre de la deposición es importante. Y cómo evoluciona, si este calibre va cambiando y va haciéndose cada vez menor, 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 hasta que hace un fideíto. Eso me hace pensar en un tema de estrechez anorrectal, que puede ser por un cáncer u otra enfermedad que estreche el ano. O pacientes que evacúan poco, pero de gran calibre, como sucede en un Hirschsprung, ¿no? Entonces, mucha importancia tiene esas características de las deposiciones. Si son formadas, si no son formadas, si es una masa, si es fragmentada, si es como piedra, incluso si mezcla parte de la deposición es dura y parte de la deposición es semilíquida. Hay pacientes que tienen lo que le llamamos la impactación fecal. Y en esos casos, el estreñimiento ha sido tal que tiene 3, 4, 5, 6 días que no evacúa y las heces se ponen como piedras. Sin embargo, muchas veces el organismo trata de vencer esa obstrucción y se secreta un poco de moco, de líquido, el peristaltismo aumenta y a veces se destruye parte de esa piedra y sale una deposición fragmentada y un poquito de deposición líquida asociada. Y a eso se le llama la pseudodiarrea de Mathieu. Porque no es estreñimiento, es un paciente estreñido, pero que ha hecho algo que parece diarrea. Entonces, una pseudodiarrea. Mucho tiene que ver el tipo de dieta, la administración de fármacos, una dieta que tenga poca fibra, poca agua, la administración de fármacos que disminuyan el peristaltismo, los cambios en el hábito de vida, las personas con estrés físico, psíquico, muchas veces también hacen constipación. Si nos interesan síntomas concomitantes, si una persona está perdiendo peso, tiene un síndrome general, frente a qué estamos,
momento fisiopatológico del paciente. Algunos son por causas mecánicas, un tumor intestinal o extraintestinal que tapa el intestino, o neuromusculares o reflejas, ¿no? Entonces pueden haber obstáculos orgánicos que dificultan o impiden la progresión del contenido intestinal, tumores, estrecheces, patología extrínseca, alteración del contenido intestinal, vómitos, fístulas, hipotonía, atonía, espasmo, dieta pobre en residuos, una causa importante. Puede haber causas neuromusculares funcionales y causas orgánicas. Puede haber alteración del mecanismo nervioso que regula la actividad motora del intestino, o puede haber descarga adrenérgica que inhibe la peristalsis del colon y hace contractura del sigmoides. Algunas emociones pueden provocar contracciones segmentarias, etc. Entre las causas orgánicas están las enfermedades infecciosas, alteración de la peristalsis o inhibición del reflejo defecatorio por un mecanismo tóxico o por temas alimentarios, carencias alimentarias o vitamínicas, hipotiroidismo, desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo hipocalemia, hiponatremia, también ocasiona estreñimiento, hipotonía, atonía de la musculatura lisa intestinal por alguna enfermedad, fármacos como la atropina, los opiáceos, metales pesados como el plomo, hierro, la ausencia de plexos nerviosos de Auerbach y Meissner, como sucede en la enfermedad de Hirschsprung, la enfermedad de Chagas, lesiones medulares que generan hipotonía parasimpática e hipertonía simpática y megacolon. Entonces, todos estos podrían ser factores que actúen sobre la función del colon. Muchas veces los antiácidos también con contenido de aluminio, por ejemplo en los fármacos anticolinérgicos, los fármacos antidiarreicos, los antidepresivos, los antipsicóticos, los suplementos de calcio, la colestiramina, todos esos podrían producir estreñimiento. Y algunos medicamentos también antihipertensivos como la clonidina, suplementos de hierro, la levodopa, algunos antiinflamatorios no esteroideos, los opioides que están anotados, simpático-miméticos, el verapamilo, etc. Y hay desórdenes también, vale la pena revisarlos, que es el intestino irritable, en donde, o colon irritable, pero no afecta solo el colon. Hay dolor y cambio en el ritmo evacuatorio, pero puede ir hacia el estreñimiento o hacia la diarrea. Y se llama intestino irritable. Si va hacia el estreñimiento, hace constipación marcada cuando hay estrés. Y si va hacia la diarrea, hace deposiciones semilíquidas, no son líquidas, nunca deshidratan, son crónicas, o sea, pasan más de 3 semanas, 4 semanas. La presentan personas preparadas, con buen nivel cultural, en la promoción debe haber algunos. La persona tiene su, digamos, estuvo normal y frente al estrés comienza a hacer deposiciones sueltas.
toma desayuno y va al baño. Almuerza, vuelve a ir al baño. Come, vuelve a ir al baño. Hay un poquito de dolor abdominal y luego de la evacuación le calma. Cuando la persona sale de su casa y está en un baño feo o está en el supermercado o en otro sitio, allí no le da diarrea. Todo el día está fuera de la casa, todo el día no tiene diarrea. Pero apenas llega a su casa, ahí sí la hace. Y la otra cosa típica es que una vez que se queda dormida la persona, no tiene evacuaciones hasta que se vuelve a despertar. Y eso es lo que nos dice que es un tema funcional. Cuando todos los que han experimentado un cuadro diarreico, la diarrea lo levanta corriendo a cualquier hora. En cambio, en estos casos, la persona nunca tiene problemas de medianoche. Sus problemas son al levantarse y matutinos, sobre todo, más marcados. Hay procesos de estreñimiento reflejos por procesos extradigestivos, afecciones inflamatorias, vesiculares, urinarias, anexiales, anales, etc. El estímulo lleva a disquinesia y abolición de reflejo gastrocólico o abolición de reflejo defecatorio. Los pacientes que están con una peritonitis van a tener abolición de reflejo defecatorio, síndrome de mala absorción intestinal. Este lo vamos a pasar rápido porque es parte de la diarrea. En la mala absorción hay un tema de digestión, absorción y posabsorción, en donde se altera de alguna forma los procesos y el paciente termina con una evacuación líquida, con grasa en heces, etc. Y vale la pena que le den una revisada con tranquilidad luego. Pero los síntomas son la reducción, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, en estos cuadros hay o reducción en el tiempo de contacto con la luz intestinal, la superficie de absorción está alterada, ausencia o disminución de algunas de las enzimas intestinales importantes en la digestión, alteración en mecanismo de transporte, obstrucción en el flujo linfático, etc. Una serie de causas intestinales o extraintestinales que lleven a una mala digestión, absorción o posabsorción, como se ve en la enfermedad celíaca en el niño, en el SPRU no tropical, en el SPRU tropical también, en la esteatorrea idiopática, y bueno, pueden ser secundarios a problemas intestinales, gástricos, pancreáticos, hepáticos o extradigestivos. Solo para terminar, ¿se ve esto? Sí se ve, doctor. Exploración de la región anorrectal. Ya. Bueno, cuando termina su examen de abdomen, deben hacer la evaluación anorrectal. La evaluación anorrectal tiene sus características. Los síntomas, motivo de la consulta, suelen ser prurito anal, dolor, es uno de los síntomas importantes, sangrado, evacuación dolorosa o con sangre, sensación de cuerpo extraño, tumefacción, masas o nódulos, presencia de secreción, síntomas prostáticos. La región anal, anorrectal, tiene gran cantidad de receptores
nerviosos. Por lo tanto, una fístula o úlcera anal puede ser una causa de dolor. Los abscesos anorrectales, las hemorroides pueden generar crisis hemorroidal. En el caso de las hemorroides, si están trombosadas, acuérdense que el plexo hemorroidal es un sistema venoso que sufre lo que sufren todas las venas, o sea, pueden estar dilatados, a veces son personas que tienen varices y además hemorroides. Estas son como varices y pueden trombosarse. Al trombosarse generan dolor y tienen un trombo ahí retenido y la persona a la hora de evacuar va a hacer dolor. Como hace dolor cada vez que evacúa, trata de no evacuar. Si no evacúa y las heces se quedan más tiempo en el colon, el agua se absorbe más, la deposición se pone más dura, es más volumen y al final le genera más dolor y entra en un círculo vicioso. Entonces, la crisis hemorroidal, generalmente el individuo tiene un gran dolor a la hora de evacuar y termina de evacuar y pasa el dolor de las hemorroides. Muchas hemorroides se rasgan y sangran y el individuo termina la deposición y hay goteo de sangre roja rutilante al final de la evacuación, que con unas cuantas gotas colorea todo el inodoro y la gente se asusta. Pero es muy típica la rectorragia o el sangrado anal que con sangre roja rutilante que se elimina o cae después de la evacuación. Puede haber también proctalgia fugaz, coccigodinias que se proyectan en esta zona, en mujeres, endometriosis, colitis quística profunda, úlceras solitarias en el recto, proctitis ulcerosa. Algunos que tienen impulso repetitivo, doloroso, inútil de defecar, que le llamamos tenesmo rectal. Otros pueden tener hemorroides externas, puede haber inflamación, que son las llamadas proctitis, cáncer rectal, pólipos y tumores benignos en recto, linfogranulomatosis rectal, impactación fecal, más que impactación fecal, allí está mal escrito, lesiones inflamatorias o tumorales. En el prurito anal debemos considerar cuánto tiempo tiene esa molestia de picazón y las causas pueden ser hongos, Candida albicans u otros, o puede ser infección, parásitos, Ascaris lumbricoides, Oxyurum vermicularis, otros parásitos, dermatosis, ¿no? Inflamación crónica, psoriasis, eczemas, dermatitis seborreica, neurodermatitis, leucoplasias en esa zona, higiene deficiente es una causa, enfermedades locales, condilomas, fístulas, criptitis, comedones, prolapso rectal, amebomas, o sea, lesiones por amebas, cicatrizaciones posoperatorias, hay personas que se operan de hemorroides y luego de eso hacen una estrechez anorrectal o anal por la cicatrización. La menopausia a veces también genera disminución del trofismo en esta área. Puede ser también de causa psicogénica o inespecífica. Puede explorarse en la región anal, podemos hacer inspección, palpación, percusión no se hace, ocultación menos, y puede hacerse el estudio instrumental, ¿no? En la posición que se hace es en genu pectoral o codo pectoral o lateral izquierda o de Sims o de cúbito dorsal con muslos flexionados, con una buena iluminación, separando las nalgas y cada pliegue
para observar la zona. Para hacer un examen, se le debe explicar al paciente, tener la luz apropiada, como decía, doble guante para la mano exploradora, lubricante con o sin anestésico, un testigo, porque no sabemos todavía qué tipo, hay pacientes que pueden tener un problema emocional o puedan luego decir que han sido violados o ha sido contra su voluntad, etc. Entonces, mejor es tener un testigo y una higiene al final del examen. Antes de hacer el tacto, debemos observar si hay lesiones, manchas, nevus, cicatrices, telangiectasias, equimosis, etc. Todas las lesiones que hayan en la piel. Observar si hay venas hemorroidales, zona anal, y cuando ustedes le examinan no encuentran nada en ese momento. Pero si le dicen al paciente que haga una maniobra de Valsalva, cuando hacemos el tacto rectal, como les decía, con doble guante y todas esas características, podemos valorar introducirnos hasta el fondo y podemos evaluar los fondos de saco de túbulas. O en el caso de la mujer, el saco recto o el saco vertical en el hombre. Y en caso de adultos agudos nos van a ayudar a hacer diagnósticos. En caso de cáncer conocido, y en caso de podemos valorar la ampolla rectal, si está ocupada o vacía. Podemos valorar la relación en adenoma puede ser de grado 1, 2, 3 o 4. Grado 1 y 2 son tratamiento médico. Doctor, disculpe. Sí. Se le escucha entrecortado. Y ahora sí está Ahora, peor. Ya no se le entiende nada. Ya, voy a salir y vuelvo a entrar, porque es la única salida que queda. Ok, doctor. ¿Me escuchan ahora bien? Mejor, doctor. ¿Sí? Sí. Trataremos de continuar entonces. Sí. Bueno, entonces, les decía de que debemos valorar estos datos que nos pueden dar. ¿Se ve ahí? Sí se ven sus diapositivas, indicaciones. Ya. Entonces, además, con el tacto rectal podemos valorar el canal anal, si es que hay tumoraciones, si hay estrecheces, si hay alguna alteración importante. También podemos valorar los puntos dolorosos renoureterales inferiores. Cuando yo les decía, y cuando ponen puntos dolorosos
negativo en un paciente que han examinado abdomen, deben poner cuáles, porque por decir, si me ponen puntos renureterales negativos, es que ya hicieron un tacto rectal para poder evaluar los inferiores. Y al final, podemos también evaluar el tono del esfínter anal. Y luego de retirar el guante, podemos observar qué resto queda en el guante. El paciente puede venir describiéndome melena, y a la hora que veo mi guante, no es melena, sino pseudomelena. Puede describirme algo que parece rectorragia, pero es hematoquesia. O puede describirme hematoquesia y son restos de sangre, moco y pus, que significa disentería. O es moco, sangre y heces de una colitis ulcerosa o algo por el estilo. ¿Correcto? Entonces, esto nos permite hacer diagnóstico rápido en un paciente que viene a la emergencia, por decir, con sospecha de hemorragia digestiva, alta o baja, la puedo definir rápidamente si está pálido, hipotenso, anémico, y encuentro melena, estoy con una hemorragia digestiva alta, y si encuentro hematoquesia, una hemorragia digestiva baja. Puedo valorar también hemorroides internas, puedo evaluar neoplasias del recto, y los hallazgos anormales se complementan con examen instrumental. Esto es la parte anatómica que ya la conocen, es todas las hemorroides que están por encima del esfínter anal son internas y las que están por fuera, externas. Entonces acá hay una hemorroides interna, acá una hemorroides externa. Aquí una fisura anal. Y la fisura anal es otra causa de dolor en esta zona. Y la fisura anal se trata de una disrupción, de una herida que se dilata, que se mantiene más o menos cerrada, pero a la hora de la evacuación intestinal se dilata y se abre para la evacuación. Y restos alimentarios pueden ingresar en esa zona cruenta. Si los restos alimentarios tienen condimentos, ají, ha comido un rocoto relleno, esta zona va a doler en forma importante. Por lo tanto, la semiología del dolor por fisura puede generar la crisis fisural. Y en la crisis fisural, el individuo presenta un dolor intenso, no a la defecación, sino terminando la defecación, presenta dolor por 1 o 2 horas después de la evacuación intestinal. Bueno, este es para el examen, lo que les decía, la posición lateral de Sims, con un anoscopio, la presencia de condilomas minados, la presencia de coágulo, hemorroides con un coágulo. Esta presencia de plicomas, en donde estas lesiones eran hemorroides en corona. Y cuando la hemorroides, digamos, deja ya de fastidiar, se forman estos repliegues que tienen escaso contenido sanguíneo y eso se llama plicoma. Aquí la presencia
¿no? De verrugas. Aquí, miren, hemorroides internas, pero prolapsadas. O sea, se sobrepasan el esfínter anal y salen hasta afuera. Pero son hemorroides internas que se han salido. Son hemorroides prolapsadas. Aquí cierto prolapso anal, rectal. Bueno, Doctor, una preguntas. pregunta. Sí, ¿cómo se logra diferenciar la pus de un síndrome disentérico o en cualquier infección con pus? O sea, porque yo No, me imagino, como es diarreico, se mezcla. vuelva a empezar, porque le estoy escuchando un poco entrecortado a usted. ¿Me escucha, doctor? Ya, a ver. Otra vez, ¿qué pregunta era? Si es que es posible apreciar o ver que la existencia de pus en las heces, como explicaba usted que la diarrea pues es líquida y se puede ver sangre, pus, por ejemplo en el síndrome disentérico, pero ¿es posible apreciar la pus? ¿Saber qué es pus? ¿O es básicamente un laboratorio eso? No, es puro examen físico y experiencia. Si ustedes ven una disentería en algún momento, y eso nos estamos perdiendo por el problema presencial, nunca más se olvida. En primer lugar, la cantidad de moco que hay en la disentería puede ser tan grande que algunos autores hablan de esputo rectal. Ustedes ven moco, gran cantidad de moco, sangre y a veces ven los rasgos de pus. Si no ven la pus no hay problema, porque a la hora que mandan el examen de heces, en el laboratorio sí lo van a apreciar claramente, pero ya con un microscopio. Nosotros, difícil que la podamos diferenciar cuánta pus hay dentro del moco, así a primera vista. Pero sí podemos decir que hay disentería. Cuando lo mandamos ese moco con heces al laboratorio, allí sí van a ver si es que van a ver claramente la pus y le pueden describir si hay leucocitos o no hay leucocitos en heces, que es el examen coprofuncional mínimo que pueden pedir para examinar a un paciente con diarrea. ¿Otra pregunta? Doctor, y con respecto a la crisis fisural, yo entiendo, bueno, que hay contacto con las heces. ¿Solamente hay dolor o es que hay otra sintomatología? Porque me imagino que puede haber el contacto con las heces y que se abra una fisura puede crear una infección en el paciente o algún otra sintomatología. No, las fisuras, su síntoma es sencillo, solo el que les he descrito, y no hay otra forma de presentación. O sea, las fisuras van cicatrizando progresivamente y mientras cicatriza, se aviva y se inflama al momento que pasa el bolo fecal para la defecación.
y es algo que va a presentar cada vez que haya una evacuación hasta que termine de cicatrizar. Por lo tanto, lo que le vamos a recomendar al paciente es que su alimentación sea rica en fibras para que esto genere una deposición blanda, que tome gran cantidad de agua y que haga actividad física para que el tránsito intestinal esté mejor. Gracias, doctor. Doctor, y con respecto a la melena y la pseudomelena, ¿cuál sería la diferencia? ¿No? Eso ustedes ya la deben saber, han hecho seminario de úlcera. ¿Clase de hemorragia digestiva también han hecho? Sí, doctor. ¿Hicieron o no? Sí. Ya. Bueno, miren, pero ya lo deberían de saber de memoria. Pero no debemos desaprovechar ninguna oportunidad para tener los conceptos claros. La melena, en cualquier libro lo va a encontrar, son heces negras, como brea, no formadas y con un olor sui generis. ¿Correcto? Entonces, cuando usted vea una melena, nunca más se va a olvidar. Es más, ya no necesita volverla a ver porque el olor es tan penetrante, escandaloso, que si un paciente en un pabellón está con melena, usted no necesita entrar al cuarto y ya sabe que hay un paciente con melena. O sea, imagínense, ¿eh? Cómo, o sea, invade el olor del pabellón. Por acá hay un paciente con melena, uno dice, por el olor nada más. En cuidados intensivos uno entra y, uy, ¿quién está con melena? Porque ya sabe del olor sui generis que tiene. Pero mi problema es cuando el paciente no ha evacuado y me describe melena. Y yo no sé si verdaderamente es melena de verdad o no. Y la otra situación es cuando el paciente ha comido algo que puede generar una deposición oscura, ya no es como brea, sino oscura, puede ser incluso negra, pero y puede ser por chicha, puede ser por vino, la enina también produce deposiciones oscuras, puede ser por fierro, bismuto, todos esos producen deposiciones oscuras, o si comieron un desayuno guachano con relleno, o en el urín con relleno, o no sé en el relleno, ¿no es cierto? Donde sangre de algún mamífero, o de pollo también la puedo hacer, lo pican, lo fríen y hacen el llamado relleno. Han comido, ¿no? Entonces, ha comido sangre, cocida, frita. La evacuación va a ser esa sangre digerida, más digerida aún en el intestino, en el intestino y evacuada. Pero esa no es melena, esa es una pseudomelena. ¿Y en qué se va a diferenciar? Que la deposición es formal. O sea, no es una masa con olor sui generis, con todas las características que describíamos de la melena. Esa es una pseudomelena. Una hematoquesia. ¿Cómo es la hematoquesia? Es una sangre roja, vinosa, mezclada con heces. ¿Qué significa una hemorragia digestiva baja por debajo del ángulo de Treitz? Y una rectorragia o proctorragia o sangrado anal, va a haber sangre roja rutilante sobre las heces o sola, pero sangre roja rutilante. ¿De acuerdo?
Sí, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿La práctica la vamos a desarrollar ahora con nuestro grupo? Ya no creo. La dejamos. ¿Ya tienen sus